escucha, doctora. ¿Ya están, chicos? Sí, doctora. Vamos a empezar la clase. Me preocupa que ahora que el chico no vaya a hacer cosas que el Beto lo vaya a llevar a otro sitio ya. Buenas tardes. Ya vamos a empezar la clase del día de hoy, que es referente a enfermedades pediátricas, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchan? Chicos. Sí, doctora. Ya. Hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades que se presentan, tanto las virales, que son muy importantes tomar en cuenta cuando nos encontramos frente a un pequeño, ¿no? Un bebé. Y todos nosotros hemos pasado por ser bebés, ¿no? Entonces, las infecciones que son frecuentes en esta edad. Tenemos que, primero que definir lo que es una infección. Ya sabemos que la infección es una invasión y multiplicación de microorganismos en el cuerpo, ¿no? Uno puede responder de diversas maneras, ¿no? Y por eso es que las manifestaciones a veces son variables en algunas personas, ¿no? Las infecciones pueden ser en sí congénitas en esta edad pequeñitas, ¿no? Los bebés recién naciditos, pero son infecciones congénitas. Estas infecciones generalmente están desde el periodo embrionario hasta las 21 semanas, ¿ya? Tenemos en sí la infección va a ser ocasionada por microorganismos, sean infecciones virales o sean infecciones bacterianas, ¿no? Los microorganismos dan cuadros de endarteritis que pueden obstruir los vasos sanguíneos, disminuye el flujo sanguíneo a los órganos en formación y así es como se originan las malformaciones, ¿no? Las malformaciones generalmente tienen que ver bastante con el flujo de sangre, ¿no? La agresión infecciosa incide directamente sobre estas células infecciosas y van a originar, pues, focos de necrosis celular. Luego va a tener un tejido fibroso y luego va a pasar por una zona de calcificación, ¿ya? Luego tenemos que las infecciones congénitas, como les decía, son aquellas que empiezan de la etapa embrionaria hacia el nacimiento, ¿no? Hacia las primeras etapas, pero tenemos las infecciones virales, que también son de transmisión vertical, o sea, de madre a hijo, ¿no? Las infecciones bacterianas por hongos también se pueden transmitir de forma vertical o infecciones también de tipo horizontal, ¿no? Luego tenemos los parásitos y los hongos. Todos ellos ocasionan infecciones en el ser humano. Luego tenemos las etapas de la infección, que son importantes a tomar en consideración. Hay varias etapas en el desarrollo de esta infección. Y pueden ser el ser humano, ¿no? A un periodo, ¿no? Temprano, en el cual vamos a ver que es el periodo de prediferenciación. O sea, desde cuando el bebé o la persona o el ser humano o un ser, puede ser también un animal, se empieza a formar el periodo de prediferenciación, es de las 0 a 2 semanas. Es el periodo de implantación donde existe una baja susceptibilidad que tiene el embrión para tener acciones terapéuticas, ¿no? Entonces, tenemos que luego estas células embrionarias también, si una se destruye, otra puede tomar su función. Luego, la exposición en este periodo sigue la ley del todo o nada. Si afecta totalmente, va a producirse el aborto. Si se afecta parcialmente, el feto va a nacer, pero con un defecto, ¿no? Entonces, hay otra etapa, la teratogénesis, que es el periodo de organogénesis, que es de las 3 a 8 semanas. El periodo de máxima susceptibilidad a los teratógenos es cuando, ya que estas células embrionarias han perdido su carácter totipotencial, estas están formándose en sí, diferenciándose de formar diferentes órganos, ¿no? Luego tenemos que hay un periodo de histogénesis, que generalmente este periodo es de las 8 semanas a las 32 semanas, ¿no? Es de cuando ya deja de ser embrión, ya pasa a ser feto, y de feto hasta las 32 semanas.
ese es el periodo de histogénesis. Luego, existe una menor susceptibilidad de teratogénesis que existe si existe riesgo funcional, ¿no? Y después hay un periodo de maduración funcional que son realmente las 32 a las 38 semanas, donde ya realmente hay una maduración funcional, o sea, ya no hablamos de un feto o de niño maduro, sino que ya puede nacer en esa etapa, ¿no? Por eso que nosotros cuando, o los ginecólogos cuando proyectan un nacimiento pasa a los 7 meses, ¿no? 7, 8 meses ya el niño puede ser retirado de la madre para que pueda vivir, ¿no? Entonces tiene menor riesgo de teratogénesis tanto también funcional, ¿no? Entonces los tipos de infecciones, como ya les dije, pueden ser virales. De las virales vamos a ver la rubiola, el citomegalovirus, el herpes, y de las infecciones bacterianas la más frecuente es la listeria, sífilis, el toxoplasma y el estreptococo grupo B. Y muchas otras infecciones más que se van agregando. El toxoplasma, generalmente la rubiola, el citomegalovirus y herpes y el estreptococo beta hemolítico son dentro de los más frecuentes que encontramos en nuestro medio. Pero ustedes saben que ya hay muchas otras infecciones que se van agregando al ser humano y que lo pueden ir afectando. Doctora, la rubiola, disculpe que me interrumpa. ¿sí? Hay algunos alumnos que todavía no han podido ingresar a la sala. Por favor, ¿los puede aceptar, por favor? A ver. Espérate. Acá hay. Es como 4, creo. Ya, la rubiola. Una epidemia de rubiola, ¿cómo es que realmente así? Ya. ¿Cómo es que empezó la rubiola? Hubo una epidemia de rubiola en el año 1942 en Australia y fue Greg quien encontró una asociación entre que cuando había esta enfermedad, empezó esta epidemia de la rubiola, en el embarazo temprano, habían defectos congénitos en los ojos y en el corazón del bebé. Y es así como realmente fueron dándose cuenta las complicaciones que ocasionaba la rubiola, ¿no? Entonces las contrajeron, en sí las pacientes que contrajeron la rubiola durante los 2 primeros meses de gestación casi siempre iban a tener hijos, ¿no? Cada vez que nazcan estos bebés iban a tener niños afectados con defectos oculares y también, ¿no? Con problemas al corazón, ¿no? Entonces generalmente se observó esto. Entonces es así como queda ya demostrado que esta enfermedad de la rubiola puede ocasionar algunas malformaciones en la formación del bebé. Tenemos que también puede ocasionar defectos de la oreja, en la formación de las orejas al 4 mes de gestación. Entonces, por eso es que, no sé, ustedes ven que actualmente hay vacunación para la rubiola, ¿no? En personas como ustedes, chicas jóvenes, que todavía no tienen hijos, para que no tengan hijos con estas infecciones, ¿no? Desarrollar un sarpullido, ¿por qué? Porque sabemos que el futuro bebé que se forme va a tener malformaciones. Desarrollar también, entonces, ¿cómo que se encontraba esta enfermedad? Veíamos que la madre podía, o el niño, si en caso ya como un niño fuera de la mamá se contaminaba con rubiola, podía tener un sarpullido morbiliforme y que ocasionaba linfadenopatías del cuello y del útero, el cuello del útero posteriormente también ocasionaba una gran inflamación, ¿no? El sarpullido de la zona macular era débil, ¿no? Y podría ser distinguido como unos exantemas virales que podían incluso confundirse con parvovirus B19 o el virus herpes humano, ¿no? Entonces, posteriormente se va viendo que estos recién nacidos, niñitos pequeñitos que ya, pongamos, nacían, ¿no? No se morían, sino nacían, pero nacían con algunos defectos. Teníamos que eran niños nacidos malnutridos por la rubiola y que presentaban dificultad para alimentarse. Tenían erupción
generalmente en los dientes, tenían anormalidades en la formación de la producción de esmalte en los dientes, ¿no? Tenían una cabeza, un cerebro muy pequeñito, por eso se llamaba microcefalia, y tenían enfermedad cardíaca, ¿no? Eran, algunas veces podían acompañarse de alteraciones en ojos y orejas, ¿no? Como también no presentados. Las alteraciones en los ojitos producir cataratas, que fueron encontradas, ¿no? Si la madre tuviera, si tuviera la rubiola, pero generalmente en el periodo del segundo mes del embarazo. Si este pasa el segundo mes del embarazo, ya probablemente no hay alteración en los ojos. Ustedes saben que el cuerpo humano se va formando por etapas, ¿no? Entonces, según el tiempo que esté el desarrollo del embarazo, van a ser afectados los órganos. Entonces, tenemos que las anormalidades de la oreja existen generalmente a fines del segundo mes o comienzo del tercer mes de gestación, ¿ya? Entonces, la rubiola en sí produce lesiones del ductus arterioso, estenosis de las ramas pulmonares, defectos cardíacos tanto atrioventriculares, hepatitis neonatal, que puede producir necrosis hepatocelular, colestasis y atresia de vías biliares. Y también tenemos que en la microscopía que vamos a ver, generalmente las arterias pulmonares van a presentar estenosis, proliferación, va a haber una proliferación íntima y va a haber una fibrelastosis, ¿no? Y una zona de elastosis en el músculo del corazón, ¿no? En el músculo estriado. Entonces, miren, esta es la rubiola, esta es una vista donde ustedes pueden ver cómo están estas máculas rojizas en la carita y en el cotórax, ¿no? Del bebé, ¿no? Aquellos que le han dado la rubiola saben cómo es esta enfermedad, ¿no? Entonces tenemos que alrededor del 20% de sobrevivientes de rubiola por naturaleza, luego posteriormente van a desarrollar la diabetes mellitus. La rubiola congénita puede ser relacionada con anemia, hemonemia y trombocitopenia y panencefalitis. Puede producir una esplenomegalia precoz de los folículos de linfoides con un crecimiento de las células T en el área paracortical, ¿no? En el vaso. Y vamos a ver otra patología infecciosa que también afecta a los niñitos, que es el citomegalovirus. Citomegalovirus también es una infección muy común, muy frecuente. Generalmente se desarrolla en las ciudades. La incidencia se reporta de 0,15 a 2% de citomegalovirus congénitos. La prevalencia de malformaciones congénitas es mayor del 3%. Y del 12 al 25% de estas malformaciones congénitas son defectos genéticos, siendo uno de ellos, el más frecuente, es el síndrome de Down. Ustedes saben que el citomegalovirus generalmente está mucho más frecuente en los animales, en las aves, que contaminan al ser humano, ¿no? Y a través de la vía aérea, ¿no? Miren, acá está el citomegalovirus, ¿no? Esta es una parte de pulmón donde encontramos las lesiones, como deja, generalmente produce, ¿no? Lesiones que a veces no se observan, no se visualizan tan groseramente, pero que sí ocasionan problemas, ¿no? Se presenta de o múltiples alteraciones. Una de ellas puede ser una neumonía o infecciones oculares, secuelas neurológicas deja esta enfermedad, anormalidades de variable severidad, puede ser desde muy leves hasta muy graves. Las infecciones en el embarazo con incidencia más o menos del 65% causa alguna anomalía en el ojo y la pérdida auditiva, y también dejan como secuela una incapacidad de aprendizaje. Una depende de la edad, generalmente cuando se ataca muy pequeñitos, ¿no? Una evaluación en una serie de estudios mostraba que más o menos de 22 al 65% de estos niños con citomegalovirus eran sintomáticos y tenían pérdida auditiva del sensorineural, o sea, afectaba a nivel, ¿no?, auditivo y el nivel neural. Y tenemos que generalmente
de un 6 a 23% de niños, ¿no? Tenían infección, pero asintomática, ¿no? El citomegalovirus también causa alteraciones en otros órganos, como es en el hígado, la hepatitis, en el cerebro, la meningoencefalitis, ¿no? Neumonitis con retraso de crecimiento intrauterino, meningoencefalitis necrotizante que produce una microcefalia, calcificación de la zona periventricular, retraso mental, sordera y déficit motor. En los ojos produce una atrofia óptica y una corioretinitis que pueden dejar realmente residualmente un deterioro visual, pues el paciente ya no puede recuperar la visión normalmente. Luego tenemos que la trombocitopenia también es producida aquí y la hepatoesplenomegalia y una anemia hemolítica, ¿no? Entonces, miren, este es realmente el citomegalovirus, donde nosotros podemos verlo, que generalmente este virus tiene un núcleo así agrandado, con un halo claro, ¿no? Es la presencia de la reacción que da el virus en estas lesiones. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver por este tipo de infección. Otro tipo de infección que puede afectar a los niños en edad pediátrica es el herpes. Y entre ellos tenemos que, puede ser en varios lugares, pero el más frecuente que se presente estas úlceras van a ser de infecciones labiales, causadas generalmente en las 2 a 20 semanas después de la primera exposición del herpes virus. Tenemos también que considerar que este herpes virus hay de 2 tipos, ¿no? Y más o menos esta infección dura de 10 a 21 días. La infección del tracto genital, considerada también como herpes, infección, herpes, transmisión sexual, mientras no es de transmisión sexual. La infección generalmente también se puede producir en los niños desde el canal del parto. El bebé al momento que pasa por el canal del parto puede producir esta infección por herpes. Entonces tenemos, miren, este es el virus del herpes, donde como ustedes pueden ver son varios núcleos, ¿no? Adosados que dan la imagen de un virus esmerilado. Tienen, miren, se conglomeran, se unen los núcleos. Esto es característico en el herpes. Tiene como un halo claro y tiene un nucleolo bastante prominente, ¿ya? Y parece, miren, ven, varios núcleos así unidos, ¿no? Se unen siempre. Este es el herpes. Miren, este niñito está con herpes en la carita. Miren el cuerpito y da estas imágenes vesiculosas, ¿no? Como ampollitas, múltiples ampollitas, algo elevadas, y que brota un líquido claro, ¿no? Es el que nos sirve realmente para hacer el diagnóstico. Aquí lo ven al bebé. Toda la carita no se distribuye por todo el cuerpo realmente del bebé. El herpes tenemos que presenta dolor. El paciente va a tener una picazón, un ardor, ¿no? Va a presentar máculas rojizas, como lo han visto, son las cejas rojizas. De aspecto, va a tener un aspecto edematoso o hinchado por la inflamación que produce. Las ampollas no son dolorosas, ¿no? Levemente, pero los ganglios van a ser grandes y va a haber el tratamiento que tenemos que darle probablemente al herpes con algún aciclovir o fanciclovir o alguno otro, ¿no? Que podamos dar el tratamiento, ¿no? Luego tenemos que el toxoplasma es otra infección, que es una infección animal, pero que se infecta al ser humano por medio de este protozoo intracelular muy pequeñito. Y generalmente los gatos, cuando están infectados por este toxoplasma, desechan los huevecillos en las heces. La reproducción sexual solo tiene lugar en el epitelio del intestino del gato.
y el tubo digestivo de estos Toxoplasma gondii se extienden sistemáticamente y penetran en cualquier tipo de células del huésped, ¿no? Luego tenemos que la primera infección de Toxoplasma gondii va a ser en el primer mes del embarazo, que produce diseminaciones, parasitemias, y en un 25% los fetos muchas veces se mueren. El Toxoplasma pasa la barrera placentaria, destruye al tejido cardíaco, al tejido cerebral, al tejido pulmonar, a los ojos, produce una corioretinitis y puede llegar hasta incluso a la ceguera, ¿no? Está asociado también a cuadros en SIDA o cuadros en encefalitis, ¿no? La enfermedad se produce generalmente en unas 15 días o más o menos 2 semanas, ¿no? Tenemos que estos parásitos se unen a la laminina de la matriz proteica extracelular, a su superficie, y se van a unir, ¿no?, a estos receptores de laminina con las células del huésped, con la superficie de las células del huésped. Es así como vamos a tener a este toxoplasma que va a contaminar, ¿no?, a la persona que esté, bueno, cerca, ¿no? El neonato produce lesiones destructivas del sistema nervioso central, necrosis del hígado, corazón, pulmones y suprarrenales. ¿Qué es lo que vamos a ver en la clínica? En la clínica vamos a ver que hay cefalea, que va a haber dolor muscular, dolor de garganta, hinchazón del cuello, alteraciones en los ojos. Y producen adenopatías caracterizadas porque va a haber hiperplasia folicular, proliferación de las células B, histiocytosis y granulomas. Y vamos a ver que generalmente, como ya les decía, lo característico que produce el paciente, estas infecciones, aborto y pérdidas fetales tempranas, ¿no? Y generalmente muy pocos son los que logran sobrevivir, ¿no? Y aquí está la visualización, esta de aquí también, aquí miren en esta forma, ¿no? Así, alargaditos. Vamos a ver que podemos tenerlos también aquí, cómo se encuentran en tejido, aquí cómo lo podemos ver, visualizar sus núcleos, ¿no? Estos parásitos que contaminan en forma casual al ser humano. Y generalmente se asocia la contaminación del gato, por el gato, ¿no? Entonces tenemos aquí otra infección frecuente en niños pequeñitos, como es el parvovirus 19. El parvovirus, como ustedes escuchan, es un virus que puede cruzar la barrera placentaria y que va a ocasionar también alguna sintomatología, o también algunas veces puede ser asintomático. Se relaciona generalmente con la pérdida fetal. Generalmente vamos a ver que resulta también como abortos espontáneos, o pueden en el primer trimestre, o sea, no les dan mucha oportunidad de desarrollo. O de lo contrario, puede ser que si el bebé pueda presentar hidrofetales, y generalmente en el segundo trimestre. Y puede ser que si en caso ha logrado superar el segundo trimestre, vamos a recibirlo de repente a las 30 y tantas, 28, 30 y tantas semanas, pero como un fallecido, un mortinato. Apenas nace y se muere, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en estos bebés infectados por parvovirus? Vamos a ver que van a presentar una miocarditis generalizada, miositis de los músculos delgados y anormalidades en los ojos. El parvovirus 19, vamos a ver que tiene una afinidad por el tejido de la hematopoiesis
eritropoyesis del feto, ¿no? Y es asociado generalmente a una anemia fetal. Entonces, este parvovirus tiene una toxicidad generalmente a nivel fetal y produce el fallecimiento de ellos generalmente viviese un 38%. Presentan elevaciones de los niveles de alfa-fetoproteína. Podría ser también un marcador de infección en sí, el alfa-feto, y tenemos que tiene un pronóstico desfavorable, ¿no? Vamos a ver que hay alteraciones que se pueden presentar en la placenta. Hay cambios de eritroblastosis con glóbulos rojos nucleados en los vasos capilares fetales, con inclusiones intranucleares. Vamos a ver que también hay un parvovirus que puede ser generalmente, ¿no?, identificado por microscopía en los bloques de parafina y en celdas de la línea de eritroide que generalmente están en casos de hidrofetales. Pero tenemos que, según por inmunohistoquímica o por PCR, no pueden demostrar esta infección en los tejidos, ¿no? Entonces, miren, acá está el parvovirus, ¿no? Aquí también nosotros podemos ver, ¿no?, que generalmente estos parvovirus pueden estar presentes, no son muy pequeños, ¿no? Pequeñitos, ¿no? Okay. Estos, ¿no? Luego, vamos a ver que generalmente como ya dijimos, pueden cruzar la barrera placentaria, ¿no? Y pueden producir miocarditis generalizada, miositis de los músculos delgados y anormalidades en el ojo, ¿no? Entonces vamos a ver que estos parvovirus generalmente van a tener niveles elevados del alfa-fetoproteína, que es un marcador, ¿no?, para poder hallar su presencia. Y aquí tenemos las coloraciones. Se tiñen de color medio marrón oscuro, medio marrón negruzco, ¿no? La positividad de ellos. Miren, aquí está. Así son. Pues esto que está mayor aumento, para poderlos ver. Acá están, un aumento más pequeño, miren. No se visualiza con facilidad, ¿no? Pero sí pueden ver ustedes algunos marroncitos, que esos son la positividad a este tipo de infección. Entonces, en la clínica, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué van a producir? Dos manifestaciones clínicas muy importantes: la infección pulmonar recurrente y crónica y la insuficiencia pancreática. Como que nosotros vamos a observar también la presencia de esta infección, ¿no? Generalmente vamos a ver que hay alteraciones que se producen, ¿no?, en estos niños, en pruebas que se le puede hacer concentración elevada del cloruro de sodio en el sudor, ¿no? Podemos indagarlos de diferentes con radiografías de pulmones, y todo un seguimiento de estos pacientes, ¿no?, con enfermedades tipo viral, ¿no? Ustedes saben que las infecciones virales casi todas pueden cursar con fiebre, pueden cursar con problemas respiratorios, pero el virus va a diferenciarse generalmente en el laboratorio, ¿no? Otra infección frecuente va a ser la listeria. La listeria es una bacteria, ¿no? La listeria monocitógenos, que también es un bacilo gram positivo, microaerófilo, catalasa positivo, móvil por medios de flagelos,
tiene una tinción, en una tinción Gram, parece de una forma un poco cocoide. Hay 11 serotipos, pero los más comunes son el tipo 1, el 1A, el 1B, el 1B, ¿no? Y vamos a ver que hay esta listeria puede estar presente en las zonas, en zonas donde hay mucho polvo, ¿no? Donde tienen un suelo con poco mantenimiento, ¿no? Donde puede haber zonas agrícolas o de comidas procesadas, ¿no? Entonces, miren, estas lesiones son puntiformes, pequeñitas, ¿no? Pero estos moteados se visualizan rápidamente qué pasa en un fondo, ¿no? Como el hígado, por ejemplo, que ahí rápidamente se visualiza que hay algo, ¿no? Que queremos investigar qué cosa es. Y eso, realmente al estudiarlo, vamos a poder identificar a este agente, ¿no? Causante de infección. Miren, aquí es ya una sección microscópica donde podemos visualizar cómo produce una cierta necrosis, destrucción del tejido normal, que había una glándula aquí, ya no la tienen, ¿no? Y con presencia de polimorfos nucleares y celularidad. Miren cómo destruye esta zona, podemos ser parte de la epidermis, y es destruida por la presencia y la invasión de estas, ¿no? Por presencia de la bacteria en sí que ocasiona en el tejido que está mostrándose. Aquí también, miren la cantidad de inflamatorio que podemos encontrar. Y aquí están, todavía las velocidades coriales están presentes, pero todas ellas muy infiltradas justamente por la presencia de este virus, ¿no? Entonces, ya, siguiente. Tenemos que la listeria monocitógenes produce una ausencia de movimiento intestinal durante las primeras 24 a 48 horas. Van a presentar estos pacientes heces pálidas de color fétido y las heces van a estar flotando porque contienen generalmente grasas. Y vamos a ver que tienen estos pequeñitos, realmente tienen infecciones que ocasionan, ¿no? Muchas veces la pérdida de la vida, ¿no? Es posible que los bebés puedan tener la piel algo salada, tienen infecciones generalmente respiratorias, son las más frecuentes, puede llegar hasta la neumonía. Tienen tonsilancia y pérdida de peso o ausencia o aumento incluso del peso normal en la etapa de la niñez. Pero vamos a ver que también puede haber diarreas, necrosis en el feto, ¿no? Y vamos a ver retraso del crecimiento, fatiga, ¿no? Entonces puede haber muchos cambios que se dan en pacientes con este tipo de infección por listeria, ¿no? Puede haber también enfermedades hemolíticas en el feto, generalmente en los recién nacidos, producidos por anticuerpos, causada por incompatibilidad a veces del grupo sanguíneo. En la heterología patogenia vamos a ver que hay la isoinmunización de la madre por cartílagos y de tanto ABO como RH del grupo sanguíneo de los eritrocitos fetales y del eritrocito vamos a ver que de ahí, después que produce estas alteraciones a nivel de antígenos sanguíneos, vamos a ver que da paso a que se formen algunos anticuerpos de la madre a través de la placenta hacia el feto, ¿no? Luego tenemos otro síndrome que revisar en los recién nacidos, que es el síndrome de insuficiencia respiratoria del recién nacido. Tenemos que, ¿por qué el recién nacido va a tener problemas respiratorios? Porque puede haber una sedación excesiva de la madre. Generalmente esta sedación
puede ser, no en el momento a veces del parto, que la madre esté muy vieja y se le da algún sedante y esto también inhibe al feto. Luego que hay un traumatismo craneal en el feto después del parto, ¿no? O que el bebé se haya traumatizado en el sentido de que se haya caído, puede ocasionar también este problema de insuficiencia respiratoria. La aspiración de sangre, ¿no? La hipoxia intrauterina o membrana hialina, que no haya madurado adecuadamente, ¿no? Luego aquí tenemos otro procedimiento, otra alteración que se presenta en niños, que es la membrana hialina. Como ustedes pueden ver, cuando los pulmones son inmaduros, todavía no va a diferenciarse totalmente el tejido pulmonar y puede presentar, como él contiene unas sustancias rosadas en su interior, vamos a ver que